comparto los mejores lugares para el ecoturismo en Cuba. Bienvenidos. Sendero Arqueológico Natural El Guafe. Comienza a los 7 kilómetros de la entrada principal del parque. Conocida como la Portada de la Libertad. Es una ruta que pasa por un bosque tupido, donde saltan a la vista aves como el tocororo, el negrito, el zunzún, el churroso y el verde carpintero jíbano. Durante la excursión podrás encontrarte y observar la lagartija hojarasca. El sendero también cuenta con cuevas. La más conocida y visitada es la cueva de la diosa de agua. También se puede ver la funeraria. A estas se lanzaban los fallecidos junto con sus vajillas de barro, algo que era muy tradicional para los aborígenes de aquella época y como parte de la cultura indígena. La Sierra del Chorrillo. Una zona protegida del municipio Najasa, de 36 kilómetros al sureste de Camagüey. Uno de los lugares más visitados es la Hacienda de Belén, un rancho construido durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, esta hacienda es tratada como reserva natural. En la Sierra del Chorrillo se pueden disfrutar de dos paseos guiados, al Sendero de Santa Gertrudis y al Sendero de las Aves. Son cebras africanas, pertenecientes a la fauna exótica, que se pueden apreciar en el área de Belén. Se pueden encontrar ciervos, toros y caballos. Y se puede disfrutar de especies raras como la cotorra cubana y el vencejo de palma antillana. La Sierra del Rosario en la provincia Pinar del Río. La Sierra del Rosario fue reconocida por la UNESCO en 1985. Esta se encuentra en la cordillera Guanaguaneco, en la parte más occidental de Cuba, en la provincia Pinar del Río. La Sierra del Rosario cuenta con lugares seductores y escenarios naturales como las terrazas y Soroa. Esta zona se caracteriza por cordilleras montañosas siempre verdes y donde existe una fauna endémica amplia.